tardes, muy buen día, un gusto de saludarlos. El pasado 25 de abril se conmemoró el Día contra el Maltrato Infantil. Abandono, negligencia, abuso sexual, emocional, físico, burlas, retos, comentarios que humillan, que avergüenzan, crueles y ofensivos, marcan. Veamos el siguiente video. Pero... ay, ¿eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? Enséñale algo a un niño y lo aprenderá para siempre. Tranquilito, lo podemos solucionar. Porque lo que viven hasta los 5 años impacta para toda su vida. Erradiquemos la violencia. Cuidémoslainfancia.cl. Para conversar de este tema, vamos a hablar hoy día con Isidora López, que la hemos citado a este punto de encuentro. Ella es psicóloga, trabaja en el CESA, o sea, en el Centro de Salud de San Bernardo, es especialista en psicología infanto-juvenil y además es académica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás tú, Isidora? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, muchas gracias por invitarme a este espacio tan provechoso y bueno, muchos saludos a todos también. Oye, Isidora, a ver, veíamos el video recién donde se remarca el tema de una actividad, una acción cotidiana más bien, ¿no? Uno siempre piensa que el maltrato, bueno, obviamente también lo es, pero siempre piensa que son agresiones físicas brutales o el abuso sexual, aquellos abusos que son como connotados, ¿no? Como con mucha repercusión. Pero parece ser que el maltrato no solamente se refiere a eso, sino que también hay cosas cotidianas como la que veíamos en el video. Cuéntanos un poquito cuál es la realidad, qué pasa con el maltrato infantil en general. Exactamente, tal vez tienes un punto como muy cierto, que tal vez la palabra maltrato infantil uno como que pensara inmediatamente como en situaciones como más al extremo, ¿verdad? Como tal vez como más que ver con el ámbito como de la violencia física en extremo o la violencia sexual. Pero en el fondo yo aquí traje una definición de la Convención de los Derechos del Niño que creo que nos puede iluminar mucho lo que estamos conversando hoy día, que al final por maltrato infantil entendemos como toda violencia, perjuicio físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres o de su tutor o de cualquier otra persona que le tenga a su cargo. Entonces, en el fondo, el maltrato infantil, como tú también mencionabas, tiene muchas más implicancias en el fondo. Hay abuso emocional, negligencia, violencia física, ¿verdad? Y justamente lo que se conmemora un poco el 25 de abril es algo que viene desde 1982, que ahí se estableció un poco como el Día del Maltrato Infantil, donde justamente se quiere hacer como mayor concientización sobre estas temáticas y darle a la población como mucho más información sobre los buenos tratos en la crianza y en la infancia que tienen como efectos tan importantes y marcadores en la vida de un niño y por ende de un adolescente y de un adulto, digamos. Oye, cuéntame, ustedes seguramente han estudiado el tema, ¿cuáles serían por qué se maltrata a un niño? ¿Cuáles son las causas que tienen los mayores, que tenemos, digamos, los mayores, los papás, los abuelos, los tíos, los cercanos, para maltratar a un niño? Bueno, mira, eso es súper interesante. Es muy importante entender los factores de riesgo, obviamente, para poder abordar y prevenir que estas situaciones tan lamentables se produzcan, ¿verdad? Hay hartos estudios como bien conocidos en el fondo y uno de ellos plantea que hay distintos tipos de factores de riesgo. Hay uno que tiene que ver con características individuales de ese niño en particular, como por ejemplo niños con temperamento muy difícil, niños que han tenido dificultades vinculares con los padres, niños que tienen una dificultad en su desarrollo temprano, como niños del espectro autista, por ejemplo, niños que tienen bajo rendimiento escolar, dificultades de adaptación, y entre otros, que en el fondo eso de alguna manera es un factor de riesgo porque son un poquito más vulnerables al maltrato de los padres, ¿ya?
Con respecto a los padres en sí mismos, que era tu pregunta, tiene que ver con pautas de crianza parental como más ineficaces. Tiene que ver también con disfunciones familiares importantes, familias multiproblemáticas, separación parental, exposición a BIF, a violencia intrafamiliar, estructuras familiares también. Por ejemplo, las familias monoparentales o las familias muy extensas también puede ser un factor de riesgo hacia el maltrato. El estrés parental, eso creo que es fundamental, por ejemplo, una situación de cesantía de los papás y por supuesto psicopatología paterna como trastornos de personalidad, abuso de sustancias y obviamente el maltrato y abuso sexual que también pueden haber vivido los padres en su infancia finalmente, ¿verdad? Entonces, y sobre todo también creo que ahora es como importante como la parte que hablábamos del estrés parental porque estamos ahora situados en un contexto de mucha inseguridad social, de mucha incertidumbre, de inflación, en el fondo, bueno, toda la situación como económica, política que conocemos que obviamente genera cierto estrés emocional o ciertos trastornos en los padres que favorece que se pudieran llegar a dar este tipo de situaciones, ¿verdad? Oye, ¿y cómo puede haber? A ver, nosotros de repente hemos visto en la televisión, en las noticias, papás que creen que algo está pasando en la casa, ponen cámaras ocultas y hemos visto, por ejemplo, una nana que se amarrea a un niño. Pero resulta que los papás también hacen lo mismo. ¿Cómo se dan cuenta, cómo darse cuenta un papá que está cometiendo algún tipo de abuso? ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Cómo sabemos que a lo mejor una palabra que dijimos o una frase o algo que no hicimos en algún momento le está marcando, le está llegando a ese niño? ¿Cómo darse cuenta? Claro, como dices tú, muchas veces obviamente no hay una intención tal vez consciente de ese padre de generar un daño en el niño, ¿verdad? Tal vez hubo un exabrupto en ese, por ejemplo, en el video que la mamá le dijo, pero tonto, ¿cómo se te cae el florero? Tal vez ya había botado 5 vasos antes, esta mamá tal vez se vio súper sobrepasada por la situación y bueno, cometió este acto un poco más impulsivo, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos que pensar que la primera infancia son los años más fundamentales en la vida de un niño, porque se crean las conexiones neuronales, por el tema del apego, por un montón de temas importantes. Entonces, al final, esas palabras literalmente dejan una huella en el niño, una marca importante a nivel de su confianza, de su autoestima, de su autoconcepto, de su identidad, porque finalmente el mundo inmediato de un niño son sus figuras de apego. Entonces, ellos se reflejan también y van creando y se van formando a través también de lo que les refleja el otro. Entonces, finalmente, una mamá maltratadora que constantemente usa descalificativos, el niño empieza a tomar esas palabras como propias finalmente. Entonces, la mamá le refleja que finalmente él es un niño tonto, que es un niño malo, que hay algo malo en él, digamos. Oye, respecto de eso mismo, hay muchas veces que uno dice, a lo mejor sin pensar, o obviamente, ¿no? Sin pensar en las consecuencias que podría tener. Por ejemplo, el niño que se cayó, se lastimó, llora, grita, patalea, y uno dice, ay, si no es para tanto. ¿Qué pasa con esa frase? Porque parece ser que invalida lo que para él en ese momento es muy fuerte, ¿no? Es muy importante. Exactamente, ahí en el fondo estamos enseñando al niño como de gestión emocional, en una cosa tan pequeñita. Entonces el niño se raspó la rodilla. Entonces la mamá para que no llore, mi amor, no pasó nada, levántate, levántate, no pasó nada, no pasó nada. Pero la realidad es que el niño se pegó en la rodilla y no sé, se pegó con una piedrita y efectivamente a él le duele su rodilla, o sea, a él le pasó algo, él se cayó. Entonces muchas veces los adultos estamos, no pasa nada, sigue jugando. Y la verdad es que ese niño sintió pena, miedo, rabia, lo que puede haber sentido en ese momento cuando se cayó. Y es tan importante que nosotros podamos poner en palabras a ese niño lo que le pueda estar pasando para que ese niño vaya también identificando su parte emocional, se sienta seguro, se sienta acogido por la persona que lo está cuidando y finalmente el día de mañana pueda gestionar mucho mejor esas emociones, ¿verdad? Porque si no también es como, hay como una negación, si él finalmente se pegó en la rodilla. Entonces él también aprende a relacionarse con sus propias emociones de una manera no tan sana finalmente.
Oye, y otra cosa también como bien común es, por ejemplo, los niños, sobre todo cuando están empezando ya a hablar, ya empezaron el jardín, a veces dicen las palabras al revés o dicen mal una palabra. Y uno se mate la risa con eso, incluso lo pone de ejemplo. De repente hay palabras que llegan hasta grandes que uno las repite porque era como para uno era gracioso. ¿Es para el niño gracioso que uno le diga, ay, dices mal, y reírse, no sé si burlarse, a lo mejor suena muy fuerte, pero reírse de el comentario o la palabra maldicha? Claro, porque en el fondo, al final la broma deja de ser broma cuando el otro de alguna manera lo puede como incomodar, molestar. Y finalmente los niños obviamente no tienen las capacidades cognitivas ni emocionales tal vez de entender que esto es como una gracia, que es algo divertido, que en el fondo tal vez lo toma como, claro, soy tonto o no sé, soy capaz de pronunciar bien una palabra. Entonces, de repente también pasa mucho eso, a veces como por ejemplo las comidas familiares, como, oye, es que no saben, Pepito la otra vez, y lo cuentan como una gracia, y el niño queda súper expuesto, como que todos se ríen y todo, y eso también lo puede vivenciar de una forma un poco violenta, digamos, como en el fondo mis propias figuras parentales piensan esto de mí finalmente, o me están exponiendo a una situación sumamente incómoda. Entonces, bueno, ahí por eso es como que hay que tener resguardo. No se trata en el fondo que muchos aquí como que los papás empiezan a pensar, bueno, pero que hay que tratarlos como que si estuvieran como con cristal, que no se pueden tocar, que son niños. Pero en el fondo por eso, como el evento que pasó el martes, y por eso en el fondo estos espacios que estamos conversando, porque finalmente esto trae muchas más consecuencias a nivel de aprendizaje, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de prevalencia de trastornos anímicos, ansiosos, que finalmente generan un daño importante en los niños, importante. Bueno, justamente la idea era conversar sobre el tema este, porque, a ver, hay otro, te voy a llevar a lo mejor a niños un poco más grandes. Estos retos que aparecen, por ejemplo, en el TikTok, ¿no? Un niño hace algún tipo de, no sé, de performance y el reto es que el resto también lo haga. Este tipo de retos en los que ponen en situaciones a niños que realizan alguna tarea, ya sea inapropiada o peligrosa. Estas pruebas de valentía, digamos, solitarios o en grupo. Eh, ¿Cómo funciona eso? Porque muchas veces los papás están usando los teléfonos, por ejemplo, como nanas, ¿no? Entonces, ¿cómo regular eso? ¿Cómo decirle a los papás que eso no es adecuado para un niño? Exacto, lo que pasa es que ya cuando entramos al periodo como puberal o preadolescente y la adolescencia, obviamente ya estamos hablando de niños que tienen otras necesidades, otras características distintas a la primera infancia, ¿verdad? Y sabemos a través de la psicología, del desarrollo y todo que los niños en el fondo, o sea, ya los adolescentes, tienen un sentido de pertenencia muy grande, o sea, el grupo de pares comienza a ser muy significativo en la vida del adolescente, incluso muchas veces desplazando el rol de los papás que eran como superhéroes cuando eran más chiquititos, ¿no? Entonces, para ellos el tema de la aprobación, del sentirse parte de un grupo, el sentirse como igual al otro, el sentir que son validados, el sentir toda esta como validación de parte del grupo de pares hace que de repente los lleven a tener estas conductas de riesgo buscando aprobación, buscando validación, buscando, entonces claro, este valiente que se atreve a hacer el reto queda como el choro, como el bacán, como el que se atreve. Entonces, finalmente, el adolescente, insisto, no tiene la misma mentalidad que un adulto y vuelvo al punto anterior, tampoco tiene las mismas herramientas emocionales, tampoco tiene las mismas herramientas cognitivas y tiene mucha más impulsividad. Entonces, puede exponerse a situaciones sumamente de riesgo. A veces son físicos algunos retos, pero otros retos también son de índole más sexual o de exposición. Por ejemplo, al adolescente incluso le cuesta como dimensionar el alcance que tiene Internet, por ejemplo, al viralizar un video propio o mostrando alguna parte íntima, etcétera. No alcanza ni siquiera a dimensionar como el alcance que pudiera llegar a tener a nivel global el viralizar un video, por ejemplo.
Oye, a ver, hablaste de dos cosas ahí que me interesaron al tiro. Por un lado, esto de los cristalitos, ¿no? Porque siempre la gente saque, sobre todo la gente mayor, dice, ay, cuando yo era chico nos trataban igual, andábamos a las patadas, si éramos hartos niños, los últimos se criaban solos, es lo típico que te dicen, ¿no? Eh, ¿Por qué con tanto trauma ahora? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pasó entre medio? O a lo mejor nunca pasó nada entre medio y simplemente los adultos de ese momento, que en ese momento eran niños y que se criaron a las patadas y qué sé yo, eh, a lo mejor están llenos de traumas hoy día y esos son los padres y los abuelos de hoy. Exactamente, mira, aunque nosotros pensamos, y yo siento que obviamente hemos avanzado un montón en derechos de los niños y en concientizar este tema, y hay mucha gente que se ha unido un poco como al tema de la crianza respetuosa y todo, igual aún así en la población chilena y latinoamericana en general, aún es demasiado alarmante la cantidad de maltrato infantil que hay, en el fondo en estos subtemas que conversamos. O sea, 6 de cada 10 niños relatan, niños de octavo básico, reportan o sea, haber sufrido violencia física durante su vida en el fondo. Entonces, efectivamente, puede haber una sensación de que hay todo un movimiento de crianza respetuosa y que en el fondo esto de los niños cristalitos, pero la verdad es que sigue siendo muy prevalente el tema del maltrato infantil en Chile, en Perú, en Bolivia, por ejemplo. Eso como para contextualizar un poco y efectivamente, que una frase también que ocupamos en la entrevista anterior, que es como esos papás no, en el fondo no se desarrollaron así por el trauma. No, porque mi papá en el fondo las cosas eran sí, no, era todo ordenado y no tengo ningún trauma. No, esos papás se desarrollaron a pesar del trauma en el fondo. Y seguramente, si uno empieza como a evaluar, a indagar un poco en su vida, incluso en sus pautas de crianzas ahora con sus hijos, va a haber muchos rezagos de ese maltrato, porque ese maltrato no pasó en vano. Entonces van a ser, por ejemplo, eso que la letra, ¿cómo era? La letra entra a Leche sangre. con sangre entra. Eso mismo. Finalmente, seguramente ese niño tuvo trastornos del aprendizaje, seguramente ese niño es mucho más inseguro de sí mismo. Entonces, eso, por ejemplo, se podría haber reflejado en el trabajo. Tal vez ellos no lo ligan conscientemente a alguna experiencia traumática, pero efectivamente sí tiene una herida y una consecuencia en el psiquismo, en el desarrollo psicológico, socioemocional humano, finalmente. Son muy vulnerables los niños chiquititos, muy esponjitas. Oye, ¿será eso? Estoy pensándolo en este minuto. ¿Será eso a lo mejor un poco el responsable de la mala salud mental que hay en este momento en Chile, que hay ya desde hace unos años, no digamos que justamente de ahora? El hecho de esta crianza tan distinta, pero por otro lado también yo sé que hay detractores y que van a decir, bueno, pero la crianza permisiva también es mala. Exacto. En el fondo, exactamente, Chile tiene unos índices de salud mental horribles y ¿qué hacen en el fondo los países un poquito más desarrollados o países que sí efectivamente tienen mejores índices de salud mental? Es justamente poner mucho recurso y foco en la primera infancia. Por eso en el fondo vuelta como a este evento que fue el martes, que más de 100 fundaciones privadas y públicas participaron para generar mayor conciencia, porque al final esos niños dañados de alguna manera son los adultos que finalmente forman esta sociedad y no, volvemos al tema de la cantidad de prevalencia de trastornos ansiosos, depresivos, suicidio, etc. Entonces sí tiene un origen, o sea, es un factor muy predisponente para cualquier psicopatología el tema del maltrato y el abuso infantil finalmente, ¿verdad? Y como te decía, todavía hay mucha prevalencia del maltrato. En Chile todavía está muy normalizada la cachetada, el descalificativo, la humillación, la ley del hielo, eso también es súper... Ah. y lo otro que tú me decías, que efectivamente ser absolutamente restrictivos en la crianza y ejercer violencia sobre los niños y genera consecuencias muy graves, pero ser absolutamente permisivos también es una manera negligente de criar. A Están en ver, extremos diferentes, pero en el fondo, si yo le dejo al niño, sé libre, sé que tú, haga lo que quiera, claro. haga lo que quiera, en el fondo y ahí es una pena y por eso
me gusta que se hablen de estos temas, porque ahí es cuando la crianza respetuosa está mal entendida, como que no hay que poner ningún límite. Todo lo contrario, los límites son imprescindibles para el desarrollo de una persona. Bueno, ahí tú recién decías algunas cosas que son como cotidianas, ¿no? El tema de la ley del hielo, el tema del tirón de oreja, del zamarreo, del el mechón, porque son reacciones instintivas, digamos, ante algo que está haciendo mal, y sobre todo, bueno, ya cuando más adolescentes, hay más peloteras todavía, pero cuando chiquititos, uno todavía puede hacer el razonamiento, ¿no? Con decir lo mismo, en vez del tirón de orejas o el tirón de las mechas, digamos, puedes decir lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Eso sería como una reeducación para los papás, los abuelos, los tíos, los cercanos, ¿no es cierto? Exacto, y por eso hay tantos como recursos interesantes y también como una invitación como a las familias a interiorizarse un poquito más de esto. Por ejemplo, está Chile Crece Contigo, que tiene unos materiales increíbles. Está esta fundación que fue la que tomó la iniciativa del evento del martes, que es Sí, cuidemos la infancia. ya que también si uno se mete a la página web tiene un montón de recursos, donde en el fondo nos entregan a los padres y a las madres más herramientas para poder lidiar con esas cotidianidades que al final también son comprensibles. Es totalmente comprensible que una abuela que está a cargo de su nieto colapse, que una mamá se sienta súper sobrepasada, que un papá que tuvo problemas en el trabajo llegue y no quiere saber de un niño llorando en el fondo. Y en el fondo la idea también es empatizar con esos papás, poder acogerlos y entregarles otras herramientas, porque cuando yo ejerzo violencia es porque se me acabaron todos los recursos que yo tenía para poder hacer frente a ese niño y poder conversar. Y hay muchas técnicas, muchas orientaciones que a cada familia pueden o no hacerle más sentido o servirles más, porque no todos los niños reaccionan igual. Por el fondo, por ejemplo, está lo que nosotros llamamos la posta emocional, como la posta de atletismo, cuando tal vez si yo me siento absolutamente sobrepasado y siento que voy a caer en estos descalificativos y voy a mandar al niño a la punta del cerro, tal vez decirle al otro adulto, te paso el testimonio, mejor que tú lidies con la situación en este momento porque yo me siento sobrepasado. Entonces, también tiene que ver un poco con, como tú dices, nuestro racionamiento, como con nuestro autoconocimiento y con también nuestro trabajo propio, y también de hacer consciente patrones de crianza disfuncionales que yo, tal vez con los que yo viví y que puedo estar replicando ahora también en mi propia infancia, en mi propia crianza. Oye, te agradezco, Isidora, un montón el haber conversado sobre este tema. Se nos termina el tiempo, pero bueno, tan educativa como siempre. Muchas gracias porque nos diste además algunos tips, ¿no? De dónde o cómo sentirnos nosotros apoyados y cómo nosotros tenemos que cambiar la actitud respecto de niños, sobre todo hasta los niños. Tengo entendido que hasta los 5 años son, como dices tú, una esponjita y algo que les queda marcado y que puede dañar para el resto de la vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y lo último, cuando el papá realmente sienta que necesita ayuda, insisto, es demasiado válido que pida ayuda. Es también súper importante, ya sea en un espacio de terapia, con la familia, redes de apoyo, etc. Eso, que estén muy bien y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias le damos a Isidora López por haber estado hoy día con nosotros conversando sobre el tema de el maltrato infantil. Ella es psicóloga, especialista en psicología infanto-juvenil y trabaja en el CESA, en el Centro de Salud de San Bernardo, y es académica de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores.